Yo estaba adentro buscando las municiones y sentí cuando tiraron un tiro. Salí huyendo como yo era bastante ágil. El americano que estaba en la puerta de la cenicera puso el fusil y yo, en mi agilidad, lo que hice fue que el fusil, la bayoneta de él cayó a mi mano. Wow. Y me dieron 42 puntos en esa mano. Hubieron jóvenes que por salvar su vida claudicaron a los principios y se metieron a la banda. Esa banda ocasionó muchos muertos, porque esa banda mató los 5 del club de JB en los guandules. Los 5 mártires. Ellos eran civiles armados, al servicio del gobierno, apoyados por los militares. Mis amados, Colmado RD. Señores, seguimos expandiéndonos y en esta ocasión nos encontramos en el sector de Sabana Perdida con una persona que nos va a documentar, señores, de lo que es la historia dominicana, tanto en el ámbito delincuencial como en el ámbito político. Se encuentra con nosotros Ramón Antonio Parreño. Primeramente, muy buena tarde para todos. Quiero presentarme. Soy nacido del sector de Guachupita, nacido y criado en ese lugar. Tengo una familia bastante grande, tengo 5 hijos, tengo 20 nietos y tengo 12 bisnietos. Wow, pero usted está bien enumerado. Gracias a Dios. Lo tiene todo ahí calculado. Le doy muchas gracias a Dios, porque a la edad mía, pues, Dios me ha bendecido grandemente con una familia maravillosa. Un punto a resaltar antes de entrar en lo que es el desarrollo de entrevista, es que usted dice, a la edad mía, ¿cuántos años tiene Parreño? Bueno, yo ahora el 25 de diciembre, de este diciembre que viene, voy a cumplir 70 años, perdón. 70 años. 70, tengo 69 años y medio y voy a cumplir 70 años. 70 años. 70. Ok, y me dijo que tiene 50 años de matrimonio. Tengo 50 años con mi esposa. Sí. Nos conocimos en el 1971 y nos casamos en el 1975. Vamos para 50 años, para 49 años de casado, más lo que duramos de amores. Y estamos juntos, gracias, le damos a Dios. Ok. Parreño, hábleme un poco de lo que fue su juventud. Okay. Que no sé si se acuerdan porque son muchos años atrás. ¿Pero sí, se acuerdan? No acordamos, claro, si no acordamos. Sí. Primeramente quiero resaltar en mi vida para llegar a joven primero, porque primero fui niño. Sí. En mi vida de niño, fui un niño un poco con muchas dificultades para llegar a joven. Primero porque fui un niño, de estos niños que le decían antes batardo, ya ese término no se usa, pero fui un niño que mi papá no me crió. Mi padre lo conocí yo a la edad de 18 años, fui criado por mi mamá hasta los 12 años, porque a los 12 años, la ironía del destino, pues mi mamá murió. A los 12 años de edad perdió su madre. A los 12 años. Sí. Nosotros somos 7 hermanos, yo soy el segundo de mis hermanos. Y fue dura la vida para mí, de la edad de 12 años, a pesar de que ya yo, desde niño, a la edad de 7 años, también ya venía trabajando, ya yo venía en la calle con mi limpiabotas, vendía periódicos. La sobrevivencia, lo que había de antes, porque anteriormente sí, los niños, a pesar de que estudiaban, pues tenían también que trabajar para ayudar a los padres. Ajá. La vida antes era muy difícil económicamente, y eso me llevó a mí a yo tener que tirarme al ruedo de la vida, siendo un niño, y llegar a hacerme un adolescente con las dificultades ya presentadas, sin padre. Mi mamá murió teniendo yo 12 años, y lo más grande de eso no era mi vida como transcurría.
lo más fuerte de eso, en el tiempo que comenzó a transcurrir mi vida, que fueron el tiempo de la época más dura que vivió la República Dominicana. ¿A qué época usted se refiere? Yo me refiero a la época de que luego, después de la guerra del 65, en el cual yo con 11 años ya estaba en los predios de lo que eran los frentes, que le llamaban Frente Rebelde, pero eran los frentes revolucionarios, que combatieron en Ciudad Nueva, combatieron a la fuerza represiva de Wessing y Wessing, que fue con quien aquí se efectuó la guerra de abril contra él, y yo me quedé del lado de la constitución, de los constitucionalistas, porque la guerra de abril era reclamando, el pueblo se tiró a la calle en el 65 reclamando retorno a la constitución del golpe de Estado que le habían dado al profesor Juan Bosch en el 1963. Entonces el pueblo, un pueblo bastante revolucionario, con conceptos bastante nacionalista y constitucional, pues se tiró, nos tiramos a la calle el retorno a la constitución. Eso produjo la guerra de abril del 1965. Mi familia, los tíos míos, estaban de este lado, estaban del lado de la constitución, por lo que yo siempre estaba en el lado de Ciudad Nueva, donde estaba el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Yo siempre estaba en esa parte, porque en esa parte era que estaba mi familia, y ya de ahí para acá, de esos 11 años para acá, mi vida comenzó a reflejar lo que era el concepto revolucionario y nacionalista de un dominicano que quería un mejor medio de vida para su país. Entonces, de ahí para acá, luego en el 66, se celebran elecciones de nuevo, y las elecciones que se celebran, el profesor Juan Bosch contra Balaguer, que fue el candidato que los norteamericanos, después de la intervención del 65, trajeron para combatir y ganarle las elecciones al profesor Juan Bosch. Yo creo que usted me haga una pequeña pausa ahí. Usted me está hablando que para esa edad usted tenía 12 años aproximadamente. En la guerra yo tenía 11 años. 11 años, y ya usted se puede decir que usted es un combatiente de los nacionalistas, de los constitucionalistas, así es que se dice, ¿verdad? Sí, los constitucionalistas. Ok, también a eso le llama veterano de guerra también. No, los veteranos de guerra es la persona ya que estuvo en la guerra y ya no está. Pero también habían veteranos de guerra, porque habían personas que fueron de la Fuerza Armada y ya no estaban en la fuerza y se constituyeron. Correcto, y pelearon en la Revolución de Abril. Ahora, primero, antes de entrar en detalle a esta parte bastante interesante, me decía en la narrativa que aparentemente los constitucionalistas estaban divididos en su lado, y los que estaban de acuerdo al gobierno que defendía, ¿verdad?, estaban en otro extremo, ¿verdad? Era así, estaban divididos. Así mismo, sí. ¿Te puedo decir de qué zona se dividían? Ok, ¿de qué zona se dividían? Bueno, fíjate, en principio de la guerra, antes de que los americanos vinieran el 16, los constitucionalistas estaban establecidos en los barrios. Por lo menos, te voy a mencionar, había un comando en el Mercado Nuevo, para acá, eso era para acá, para los lados de Capotillo, había un comando por ahí. Ajá. Había un comando que estaba en el mercado de Villaconsuelo. Había un comando que estaba en la 17, por el ensanche para allá. Ajá. Allá había comando. Bueno, en todos lados había comando. Cuando usted se refiere que había un comando, eso eran pequeños campamentos militares. Eso eran pequeños comandos, se le decía, porque eran grupo de hombres armados. Ajá, paramilitares. Que estaban peleando por el retorno a la Constitución. Entonces estaban peleando en contra del CEFA. El CEFA eran los guardias que estaban representados por Elías Wessing y Wessing.
Ok. y por el gobierno de don Enrique Cabral, que fue a quien se le dio el golpe de Estado del 1965. Ok. Entonces me explicaba que los constitucionalistas estaban divididos de lo del CEFA, ¿verdad? Claro. ¿De qué lado estaban la gente del CEFA y de qué lado los constitucionalistas? Los constitucionalistas estaban constituidos por el pueblo. No digo en qué entorno. Estaban en el entorno. Yo te estoy diciendo que en principio en todos los barrios había un frente, había un comando combatiendo en contra del CEFA. En cada barrio. Claro, pero después que llegan los americanos en el 16, ya entonces el comandante Francisco Alberto Camaño Deñó, conjuntamente con Lora Fernández, el comandante Montearache y esa gloria de ese niño llamado Héctor Arítide, que siendo un niño ya era un defensor de nuestra patria. Héctor Arítide fue quien tuvo en la comisión con Camaño, con Héctor Arítide, con Amín Abel Jabún en aquel tiempo, que eran de la gente que después, en los 12 años de Balaguer, lo sacó de circulación. Tuvieron los partidos también que estaban representados, los partidos de izquierda, en aquel tiempo el MPD, la Línea Roja. Todos esos grupos se unieron y tomaron entonces a Ciudad Nueva, tomando en cuenta que en Ciudad Nueva estaban los bancos. Entonces, de dónde a dónde se dividía la zona en la guerra, después que llegaron los americanos, se dividía en la Caracas, en la calle Caracas, terminando en el Parque Riquillo, con Duarte, Félix María Ruiz, toda esa parte, hasta allá, eso era lo que le decían la zona del rebelde, de los constitucionalistas. Ocupando San Carlos, San Carlos, San Miguel, todo eso, toda esa parte aledaña, hasta llegar al Hotel Jaragua, que en el Hotel Jaragua allí se dividía, porque entonces en el Hotel Jaragua estaban los paraguayos, que eran de las tropas interventoras norteamericanas, estaban ahí, entonces de ahí para acá, entonces estábamos nosotros, los constitucionalistas, peleando en contra de ellos. Realmente se defendía la Constitución, ¿verdad? Y el respeto a las leyes nacionales. Claro. Pero era el foco del conflicto. ¿Era solo ahí que se estaba peleando, en esa zona que usted me acaba de describir, o esos puntos defensivos estaban esparcidos en todo el país? Como te decía, en principio los puntos estaban diversos en diferentes lugares. Sí. Pero luego que ya la cosa se torna diferente, porque Wessing y Wessing bombardeó al pueblo en el puente Juan Pablo Duarte. Ya ahí entonces Lora Fernández, el comandante Francisco Alberto Camaño Deñó, Montearache, Héctor Arítide, los cabezas representantes de la Guerra de Abril, ya tomaron como medida recoger a todo el frente constitucionalista y centralizarlo en la parte extramuro del país, que era Ciudad Nueva. Ahí estaban todos los comandos representados por sus diferentes comandantes. Ok. Una pregunta. De ahí salían a pelear, a luchar para otros lugares. De ahí los comandantes lo mandaban. O solo se centraban, esperaban a recibir los ataques del CEFA hasta ahí. Bueno, de ahí era que se peleaba, porque los ataques venían de la parte de Pacá, de San Isidro, que era donde estaba la Fuerza Aérea Dominicana, y de ese punto los constitucionalistas se defendían y atacaban. Entonces, cuando llegaron los americanos, que vinieron como fuerza de paz, pero después se convirtieron en una fuerza interventora en contra de la revolución, la guerra se trascendió hasta Santiago. ¿Hasta Santiago? Sí, porque entonces ahí murió el comandante Lora Fernández, cuando el comandante Francisco Alberto Camaño Deñó y los representantes de la guerra fueron a hacerle una ofrenda floral a un combatiente caído en Santiago. Allí atacó la fuerza interventora, camuflajeada con las fuerzas nacionales de la fuerza del CEFA, que era como se le decía, y mataron al comandante Lora Fernández. En Santiago. Claro, en Santiago. De ahí, luego se trasladaron a su lugar
hasta que se dio lo que se llama la negociación con la OEA. Ajá. Que hasta ahí llegó el problema. El conflicto. El conflicto, porque entonces de ahí extraditaron a Francisco Camaño, extraditaron a Héctor Lariti, a los líderes representantes de la guerra. Entonces ahí se comenzó a mover para las elecciones del 66, Ajá. ganó porque fue presidente, pero todo el mundo sabe que las elecciones del 66 fueron un fraude del doctor Joaquín Balaguer, fueron un fraude montado por los americanos. Y esa fue la primera vez que fue elegido Balaguer presidente del país, ¿verdad? Como presidente. O sea, discúlpeme, Parreño, usted me acaba de decir, perdón la interrupción, usted me acaba de decir que el primer gobierno de Balaguer, la primera vez que ya se inicia, se podría decir, la democracia en nuestro país, ¿verdad? El ejercicio democrático. El primer gobierno de Balaguer no fue legítimo. No fue legítimo porque todo el mundo sabe lo que conocemos en ese tiempo, que fue un fraude, porque el profesor Juan Bosch era un candidato demasiado fuerte, era el candidato del pueblo. Juan Bosch representaba al pueblo dominicano, y aquí lo que se estaba luchando era por retorno a la Constitución del golpe de Estado que se le dio a Juan Bosch en el 1963. Ajá. Entonces ellos lo instauraron, lo impusieron, sí, como un fraude electoral. Ok. Parreño, ¿se podría decir que en el proceso de la guerra del 65 el pueblo peleó contra el pueblo? El pueblo no peleó contra el pueblo peleó contra la fuerza interventora de Estados Unidos y en contra de la fuerza de choque de la fuerza aérea representada por Elías Wessing y Wessing. Sí. Porque había una parte de aquí de la Guardia Nacional que se dividió. Transportación pertenecía al Ejército Nacional. Y esa parte se dividió. Una parte se quedaron del lado de la derecha y la otra parte se fueron del lado de la izquierda, que era la parte de la constitucionalista. Ajá. Como el caso de los hombres rana. Los hombres rana era un cuerpo especializado que formó Rafael Leonidas Trujillo, y ese cuerpo especializado, encabezado por Ramón Montearache, se quedó defendiendo al pueblo. Parte de la Marina de Guerra se dividieron porque estaban en la zona de la Constitución, se dividieron, una parte se quedó defendiendo la Constitución y otra parte se integró a su batallón como militar. Ok. Parreño, ¿qué posición, qué papel desempeñó usted? Que me acaba de decir que para ese entonces tenía solo 11 años. ¿Qué papel desempeñó usted como defensor de la Constitución en ese entonces? Para prueba, bate un botón. Yo quiero presentarle esa mano, a ver si esa mano se me pueden ver. Sí. Déjame ver. Yo creo que se puede ver. Podemos captar. Ahí me está mostrando las cicatrices en las manos. Esas cicatrices, siendo yo un niño de 11 años, yo le llevaba a los comandos que estaban en Ciudad Nueva. Como yo era un niño, yo podía subir a la zona de seguridad. Ajá, a la zona de conflicto. Claro, yo subía a la parte contraria, ajá, donde estaban la trinchera americana. Yo subía por la trinchera, bajaba por allá abajo, por donde le dicen Poasi, por la Cangrejera, y por ahí cruzaba, en un callejón que cruzaba para la parte de donde estaban los enemigos de los constitucionalistas. Y yo, como un niño, con mi limpia bota en ese tiempo, todavía yo limpiaba zapatos. Sí. Yo en la cenicera donde se quemaba la basura anteriormente, que todavía hay una estructura ahí había un comando del ejército norteamericano. Ajá. Y en ese comando, yo y un compañero mío que lo mataron ahí, llamado Johnny, que vivía en Aguadulce, en el 27 de febrero, sí, en el 27 de febrero, antiguo Aguadulce. Ajá. Nosotros le decían Aguadulce. Sí, claro. Y él vivía ahí y era no limpiabotas. Entonces nosotros le cogíamos los proyectiles a los americanos y lo llevaban a una limpiabotas y le llevábamos para allá abajo, para Ciudad Nueva. Y nos estaban acechando, y un día que entramos a nuestro trabajo, a nuestra tarea, sí,
yo estaba dentro. Yo estaba adentro buscando las municiones y sentí cuando tiraron un tiro. Cuando tiraron el tiro, salí huyendo como yo era bastante ágil. Salí huyendo y me encontré con Johnny, que si su familia están vivos sabe que lo mataron en el 65. Y me salí huyendo y me encontré con Johnny tirado en el suelo. Y cuando iba huyendo, el americano que estaba en la puerta de la cenicera puso, disparó. no, puso el fusil así para pararme. Y yo, en mi agilidad, lo que hice fue que el fusil, la bayoneta de él cayó a mi mano. Wow. Y me dieron 42 puntos en esa mano. Ajá. Entre lo que me dieron por dentro y me dieron por fuera, porque esa mano fue bandeada entera. Wow. Cuando él metió el fusil, yo metí la mano y me bandeó la mano. Bueno, gracias a Dios y a yo mismo, fue que me hicieron la operación en el Hotel Aragua ahí y tengo mi mano bien. Los mismos militares, fue lo que los socorrieron. Sí, porque me llevaron al Morgan. Ajá. Y en el Morgan me iban a mochar la mano. Wow. Entonces, en ese momento llegaron los paraguayos que te decía que estaban en el Hotel Aragua. Llegaron a llevar un herido a alguien y me vieron la situación y me llevaron para allá y en el patio del Hotel Aragua me dieron los puntos en esa mano. Una pregunta, Parreño. Usted estaba, en ese entonces, ¿usted estaba consciente de la labor que usted estaba ejerciendo a favor de la patria? ¿O simplemente lo hacía como un mandado de niño? No, yo estaba consciente porque ya yo tenía 11 años y yo sabía los sufrimientos del pueblo. Yo sabía, porque yo vengo de una familia muy pobre, de una familia que pasó mucho trabajo y el que más trabajo pasa cuando la cosa está mala, el que más sufre. Yo estaba consciente, a mis 11 años yo sabía ya en lo que yo estaba. Ahí no había cuestión de duda, ahí había una cuestión de que yo sabía y estaba, porque ahí estaba mi tío, que mi tío era constitucionalista. Ajá. Mi papá, sin haberlo yo conocido, mi papá era un sargento mayor del Ejército Nacional y estaba en Ciudad Nueva, fue del grupo que se quedó en Ciudad Nueva. Mi papá fue un constitucionalista. Ok, se sumó a la defensa de la Constitución. Sí, claro, mi papá fue un defensor. ¿Qué acontecía con esos militares que para ese entonces decidían irse a favor de los constitucionalistas? ¿Desertaban, lo daban como desertores? ¿Qué acontecía con ellos? O sea, me está hablando después que pasa la guerra. No, en el momento, porque, por ejemplo, un militar que decidió irse al bando de ustedes, por ejemplo, sí, los que defendían la Constitución, ¿qué acontecía con ellos? ¿La milicia lo daba como un desertor? Sí, claro, eran desertores y no solamente eso, sino que después que pasó la guerra, esa gente muchos tuvieron que correr, que emigrar, porque entonces la fuerza represiva del balaguerismo ya instaurado lo perseguía. Ajá. Claro, pero claro, la mayoría de esos constitucionalistas no lo reintegraron. La mayoría de esos guardias que fueron guardias ni siquiera le pagaron su cheque del 25, que fue, la guerra explotó el 24 y le tocaba cobrar el 25. Ni siquiera le pagaron. Después que pasó la guerra, la mayoría de esos militares que ofrendaron su vida en honor a la patria, a la soberanía y a la Constitución, tuvieron mucho que estar escondidos porque el papá mío tuvo que esconderse. Y su así, papá, siendo militar, tuvo que esconderse. Y conocí muchos militares que después se quedaron en el anonimato porque ya no podían regresar, porque incluso lo estaban buscando para matarlo. Porque entonces la Fuerza Armada Dominicana lo declaró como desertores, lo declaró como traidor a la institución. Sí. De acuerdo al conocimiento que puede tener Parreño en estos años de vida, porque para ese entonces era un niño, ¿ha remunerado la patria a esos desertores en su momento? ¿Se le ha tomado en cuenta y se le ha tratado como el papel que realmente desempeñaron para esa ocasión? Bueno, sí, fíjate, aquí se formaron algunos movimientos de constitucionalistas. Muchos son personas que sí tuvieron y algunos no. Claro, tú sabes cómo es el dominicano. Pero sí, aquí hubieron gobiernos que, por lo menos el mismo gobierno de Leonel Fernández y el mismo gobierno de Danilo, reconoció a los constitucionalistas. Sí, esa gente tiene su chequecito y lo han ayudado a muchos.
Claro, sí, lo es constitucional y todavía hay un frente de eso. Todavía creo que ese frente anda por ahí, o ya personas de mi edad que todavía con un criterio patriótico y nacionalista están por ahí pidiéndole a los dominicanos que nos integremos a la lucha por la nacionalidad de la patria. Sí. Todavía ese es su papel de ellos. Ellos están en eso. ¿Cuál sería la postura? ¿Cuál es la postura de aquellos que albergan ese sentimiento constitucionalista y nacionalista ante la migración haitiana que se está dando ahora mismo en nuestro país? ¿Cuál es el sentimiento que se siente? Bueno, precisamente hay una parte que, antes de contestarte esta pregunta, que te voy a decir, mira, el problema es que en el tiempo que yo era niño, que era adolescente y que yo me hice hombre, el dominicano era un hombre luchador, un hombre de principio, un hombre nacionalista, porque teníamos como portestandarte, teníamos como ejemplo a Duarte, Sánchez y Mella, y a Luperón, que fueron los que lucharon por la soberanía de nuestra patria, fueron los que independizaron nuestra patria. Amén. Y la mayoría de las personas de mi edad fuimos personas que tenemos todavía, no que teníamos, tenemos todavía el concepto de que República Dominicana, Santo Domingo, ha de ser libre de todas las potencias extranjeras o según de la isla. Yo tengo ese criterio. ¿Por qué yo tengo ese criterio? Porque es mejor ser libre que vivir de rodillas. Y cuando usted Sí, continúa. Y nosotros fuimos gobernados por los vecinos haitianos. Ajá. Y nos independizamos de ellos. Hoy en día tenemos un problema grandísimo en el cual no hay un concepto claro de la juventud dominicana, no hay un concepto claro de la persona, de que real y efectivamente nosotros somos libres e independientes. Y nos estamos dejando quitar la patria. Esto no trae nada que tenga que ver en contra de un nacional haitiano, porque son personas y son hijos de Dios. Amén. Simplemente lo que no estamos de acuerdo es que República Dominicana vuelva a caer, a ser gobernado por una potencia extranjera. Sí. Así que yo quiero aprovechar este momento para pedir a la juventud que despierten, que suelten un poquito esa inversión de valores que está viviendo la República Dominicana y que vamos a rescatar los valores patrios, vamos a rescatar los principios, vamos a luchar para que podamos mantenernos con orgullo de ser dominicanos. Les decía, se está dando lo que le llaman mucho la invasión de los vientres. Algo que sale a diario en los medios de comunicación es que nos están invadiendo a través de las parturientas haitianas, que ya son más las que dan a luz en nuestros centros de salud que la misma dominicana. ¿Qué sentimiento arropa a aquellos constitucionalistas que creo que Parreño lo vivió y puede expresarlo por ello? Bueno, el sentimiento que nos arropa a nosotros es que no nos sentimos bien con esto. ¿Por qué no nos sentimos bien? Porque esa es una estrategia. Además, te voy a decir algo. Eso que está pasando aquí es una irresponsabilidad de los gobiernos. Sí. De los gobiernos y sobre todo este gobierno actual, que no está enfrentando el problema como debe de enfrentarse. Entonces, esa es la estrategia. Pero hay un problema con los asuntos. Yo quiero expresar aquí un problema con el asunto de los haitianos. Sí. Con el asunto de los vecinos haitianos. Los haitianos, por tiempos inmemorables, Sí. han dependido de nosotros. Que es tan tal que la mano de obra en República Dominicana la mayoría son de haitianos. Sí, claro. Eso lo sabemos. Pero hay un problema y es que lo que tienen que sanear, lo que tienen que ver con el problema de los haitianos, no somos nosotros, son los países desarrollados, los países como Estados Unidos, Francia,
como Canadá, esos países que tienen que ver con el desarrollo de los países pobres. Sí. Pero el problema nos lo han dejado a nosotros. No han tirado el problema a nosotros. Entonces, nosotros todavía estamos viviendo un subdesarrollo. Nosotros todavía no somos un país eminentemente desarrollado. Nosotros estamos saliendo del subdesarrollo. Para nosotros cargar con tantos problemas como el problema de los vecinos, de nuestros vecinos. Entonces, nosotros lo que queremos es que tanto el gobierno como los representantes del país le hagan entender a Francia, que fue que lo colonializaron a ellos en ese lugar, a Estados Unidos, que es la potencia del mundo, a Canadá, a todos esos países grandes, sí, que ellos lo que tienen que hacer en Haití es invertir, llevar a los haitianos, transformar a los haitianos, llevar la educación a los haitianos, que los haitianos puedan desarrollarse, llevar una seguridad donde ellos puedan vivir tranquilos en su tierra, porque ellos son un país fallido, no tienen gobernabilidad, no tienen gobierno, porque ellos no conocen eso. Pero esas potencias pueden instaurar esa situación y puede ser que ellos puedan hasta desarrollarse igual o más que nosotros. ¿Usted cree que el problema haitiano es por falta de inversión económica o un problema probablemente intrínseco de ellos, de no poder ponerse de acuerdo entre ellos como políticos, como seres humanos? ¿Qué usted opina de eso? ¿Es falta de inversión extranjera o probablemente ellos no han logrado ponerse de acuerdo entre ellos mismos? Los dos. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Primeramente, los países desarrollados que pueden invertir en Estados Unidos, en Haití, no lo hacen, tienen temor por la inseguridad que hay. Ciertamente hay una inseguridad porque hay un problema de atraso social, político, económico y cultural de los haitianos, señora, hay que entender eso. Los haitianos son una persona que todavía están atrasados, están viviendo nómadamente. Entonces vamos a ayudarlos, pero vamos a ayudarlos primeramente con la educación, pero allá en su tierra, con hacer proyectos de desarrollo agrícola que ellos puedan sembrar en su tierra, hacer un sinnúmero de proyectos donde ellos puedan vivir tranquilamente en su tierra sin tener que salir a emigrar para ninguna parte, ni para acá, ni para ningún lado. Entonces ahí están los dos factores. Está el factor económico, que esos países no quieren invertir, sí, y está el problema también de su idiosincrasia como pueblo todavía atrasado. Sí. Porque según la historia, Haití es el segundo país más pobre del mundo. Porque según la historia, el primer país más pobre es África y el segundo es Haití. Sí. Entonces, nosotros hemos tenido que cargar con ese problema. Entonces, ese problema, señor presidente, usted tiene que decirle, cuando usted vaya a las Naciones Unidas, que usted vaya a esas reuniones, de la OEA, esa reunión, usted tiene que decirle a esa gente que ese problema nosotros no podemos con él, que ese problema es de ellos, porque ellos son los que tienen que sanear y ayudar a los países pobres del mundo. Para salir un poco del tema haitiano y continuar con el desenvolvimiento, ¿usted cree que realmente el problema que se ha ido acrecentando con relación a los haitianos en nuestro país es por quizá una falta, como le decía, valga la redundancia, de inversión internacional, quizás un descuido del gobierno, o más bien un descuido de las autoridades fronterizas? Porque es que aquí tuve un camión de migración en una esquina deportando lleno, ¿verdad? Pero el barrio sigue lleno de haitianos, entonces ¿para dónde que lo llevan? Tú lo dijiste, tú la contestaste. Tú sabes que aquí todavía no hay un criterio claro sobre la responsabilidad que pesa sobre los hombres que tienen que evitar las emigraciones. ¿Por qué? Porque aquí, tú lo dijiste, eso lo sabe todo el mundo y no tengo temor de decirlo, que viene un camión de migración y mete 40 haitianos. Por un lado lo sueltan a Haití, por otro lado, antes el camión dice, yo están otra vez aquí. Sí. Eso también es un asunto de irresponsabilidad y de falta de conciencia de esas autoridades que ponen para que sepan que esa gente tiene que estar en su territorio. Eso también tiene que ver. Claro. O sea que probablemente
la mayor responsabilidad de que nuestro país esté siendo invadido de manera pasiva, pacífica, se podría decir que cae sobre los que cuidan la frontera, que son los que permiten que crucen, ¿verdad? Sí, claro, sobre las autoridades, sobre las autoridades. Y otra cosa también, que también hay que tener un poquito de cuidado con esa autoridad, porque como uno dice una cosa, también tiene que poder decir otra. También ese equipo de hombres que están en la frontera, también no están lo suficientemente equipados para esa delincuencia garrafante, esa delincuencia incontrolable que hay en Haití. Sí. Porque la que delincuencia en Haití no solamente aquel hombre de que el tal barbecue, no. La delincuencia en Haití es que Haití es por donde entra toda la droga y por donde entra todas las armas que venden ilegales, es por ahí que entran. Sí. Entonces ese es un mercado libre. Vamos un poquito a lo que fue ya el desenvolvimiento ya de nuestro país como democracia ya. Que usted me dijo, a ver resaltar que me dijo, que el primer gobierno que se estableció ya acá democrático, que fue el gobierno de Joaquín Balaguer, no fue legítimo. Vamos a ir un poquito de ahí para allá, de lo que fue el desenvolvimiento de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Sí. Cuando yo hago mi señalamiento que no fue legítimo, ajá, él fue a unas elecciones, sí, contra el profesor Juan Bosch, pero fueron unas elecciones dudosas, fueron unas elecciones que no tuvieron claras, porque venimos de una situación de guerra, de la guerra del 65, ajá, y en el 66 se programan las elecciones. Pero ¿quién tenía el control del país? Lo tenían los norteamericanos, que fueron lo que permitieron el golpe de Estado del 63 al profesor Juan Bosch. Entonces, en el 66 no le iban a permitir a Juan Bosch que ganara las elecciones. Entonces, decimos que fue un fraude, de ahí viene por primera vez la palabra fraude, porque era que el pueblo entero, el pueblo dominicano entero, estaba con el profesor Juan Bosch. El pueblo quería un cambio, porque el pueblo estaba cansado de los 32 años de Rafael Leonidas Trujillo, y que conocían lo que Balaguer era el mentor político de ese gobierno. Porque Balaguer era el poder detrás del trono. Trujillo era el presidente, pero Balaguer era el mentor Pero ya constitucionalmente, a través de unas elecciones, Balaguer comienza a gobernar en el 66. Pero esas elecciones, si hay personas que tienen la edad mía, saben que esas elecciones fueron muy cuestionadas. Porque de esas elecciones que viene la palabra fraude. Ajá. Claro, de ahí es que viene la palabra fraude, esa elección del 66. A partir de ahí fue que empezó a sonar en nuestro país la palabra fraude electoral. Sí, me hicieron coca. Me hicieron un fraude electoral. Sí. Y fue un fraude porque el pueblo entero, aquí estaba, en ese tiempo estaba el bastión que era el PRD, que era el PRD, el partido fuerte. El PRD que lo encabezaba Juan Bosch, ¿verdad? Lo encabezaba el profesor Juan Bosch y Francisco Peña Gómez. Ajá. Estaba el MPD. Sí. ¿Qué fue el MPD? ¿Quién representaba ese partido? El MPD fue un desprendimiento del 14 de junio. Aquí, el 14 de junio fue formado por Manolo Tavares Justo. Ajá. Manolo Sí. Manolo Tavares Justo. Sí. Que fue esposo de una de las hermanas Mirabal. Ese fue un gran luchador que combatió el trujillato, combatió a Trujillo y a su caudillo y a su asesino de aquellos tiempos. Ajá. Y luego, ese partido, el 14 de junio, se divide, sí, y surge el MPD. El MPD, Movimiento Popular Dominicano, fue una organización
política clandestina. Ajá. Sí, claro, fue clandestino. Fue clandestino porque fue una organización que fue formada por, por personas que tenían problemas con el régimen balaguerista, con el régimen de Trujillo y el régimen balaguerista. Porque el MPD, los altos dirigentes del MPD fueron Maximiliano Gómez, Henry Segarra, Otto Morales, Guido Gil y muchísimos playadas de jóvenes que ofrendaron su vida en honor a la libertad y a la independencia, que cayeron abatidos por la mano asesina de los 12 años del balaguerismo. Sí. Ese partido, ese movimiento, donde también estuvo la doctora Hilda Botró, abogada, y muchísimos dirigentes más, que no recuerdo ahora mismo, pero ese partido fue una organización de combate que combatió el régimen de Balaguer en la calle. Fueron hombres y mujeres que ofrendaron su vida en la calle en honor a la libertad y a la independencia nacional. Ese fue el MPD. Entonces el MPD estaba con Juan Bosch, la Niña Roja estaba con Juan Bosch, Unión Cívica, que fue a quien Juan Bosch le ganó en el 63, también estaban con Juan Bosch. Con Balaguer lo que estaban nada más era el Partido Dominicano, que era el partido de Trujillo, y dice que Balaguer ganó. Sí. Que no tenía gente ni tenía nadie. Dice que ganó. Entonces, de ahí viene la palabra fraude electoral. Ok. Entonces a partir de ahí, sí, Balaguer crece ya su estructura en el Partido Reformista Social Cristiano, ¿verdad? Crece su estructura como político, tuvo un buen desenvolvimiento de ¿cuántos periodos? Balaguer tuvo 12 años, fueron 3 periodos consecutivos, primeramente. Pero, ok, eso fue primeramente, porque después tuvo 10 años más que se reivindicó, porque de eso quiero hablar. Ok, vamos a hablar de lo primero, de los 12 años, que fueron los primeros 12 años de Balaguer. 12 años. Que yo estaba confundido. No. Yo no sabía que cuando se referían, perdón, a los 12 años de Balaguer, fueron a sus 3 primeros periodos. Yo pensé que era algo ya finalizando. Balaguer ganó, cogió el poder en el 66, 4 años hasta el 70. En el 70 volvió y se religió. En el 70, las elecciones, ya sí, es posible que ya él tuviera una fuerza más determinada, pero todavía en el 70 el pueblo también todavía proclamaba que hubo un fraude. Ajá. Pero ya ahí no estoy tan seguro, porque ya Balaguer duró, ya tenía 4 años en el poder, y ya Balaguer había, en los primeros años de su gobierno, Balaguer había acabado con la mayoría de los revolucionarios de aquellos tiempos. Ya estaban muertos la mayoría. Usted me quiere decir que a partir del segundo periodo de Balaguer inició una embestida contra todos los que se oponían del partido MPD y de esos otros movimientos que surgieron, ¿verdad? Claro. Hubo una embestida. Claro, claro. Ajá. Claro. Hábleme un poco de eso. Bueno, cuando Balaguer vuelve y se reelige, en el segundo periodo. En el segundo, 70-74, en los años 70, los que no cayeron en los primeros 4 años, cayeron en los 4 años del 70-74. Ajá. Claro. Ahí murieron muchísimos combatientes, ahí murieron muchísimos líderes de izquierdistas. Ahí fue, en ese periodo murió Amin Abel Jabún. En ese periodo tuvo la desaparición de Henry Segarra. En ese periodo tuvo la muerte de Homero Hernández. Esa gente fueron víctimas de los 12 años asesinos del doctor Joaquín Balaguer. Hasta el 74. En el 74 vuelve y se reelige, pero en el 74 que la película es linda. Ajá. Porque en el 74 se dan dos frentes políticos constituidos por los diferentes partidos de izquierda y democráticos.
se da el frente encabezado por Juan Bosch de la Dignidad Nacional y se da el frente encabezado por Peña Gómez del Acuerdo de Santiago. Ok, ¿en qué partido estaba cada uno de ellos en esos acuerdos? Juan Bosch estaba en el PLD, en la Liberación Dominicana. ¿Ya había nacido el PLD? Sí, claro, el PLD nació, porque el PLD nació cuando se dividió el PRD y el PLD. Ajá. Cuando ellos se dividieron, Juan Bosch se quedó con su PLD y Peña Gómez se quedó con su PRD. Entonces el PRD encabezó lo que se llamó el Acuerdo de Santiago. El Acuerdo de Santiago estaba constituido por el PRD, el MPD, la Línea Roja. El 14 de junio, Voz Proletaria. Voz Proletaria. Sí, ese era un frente izquierdista estudiantil. Sí. Incluso estaba también ya el PQD, que ya Wessing se había reivindicado, ya también Wessing quiere salir de Balaguer. Ajá. Ya Wessing, el que participó en el 65, estaba en el Acuerdo de Santiago. Entonces, por otro lado está la Dignidad Nacional, Juan Bosch, con unos cuantos partiditos más para ir a elecciones, pero no va a elecciones al Acuerdo de Santiago, porque le estaban pidiendo a Balaguer la libertad de los presos políticos. Le estaban pidiendo a Balaguer el retorno de los exiliados, que había muchos exiliados. Porque aquí deportaron, la mayoría de los políticos que no matan aquí los deportaron. Sí. Entonces, Balaguer, el pueblo, el Acuerdo de Santiago, para ir a las elecciones del 74, estaba pidiendo el retorno de los exiliados, estaba pidiendo la libertad de los presos políticos. Sí. La libertad de los presos políticos y algunas reivindicaciones más. Estaba pidiendo que se baje el alto costo de la vida. Se estaban pidiendo muchas reivindicaciones, Balaguer no se dio. Entonces, en ese entonces, no fue el Acuerdo de Santiago de elecciones, ni mucho menos fue Juan Bosch con la Dignidad Nacional, tampoco fueron a elecciones. Ninguno fueron. No fueron. Entonces, como no fueron, Balaguer puso a la Jara Burgos, quien era un contramirante de la Marina de Guerra, pero era de su partido. Ajá. Lo puso como candidato y Balaguer fue a las elecciones con la Jara Burgos y le ganó a la Jara Burgos. ¿Y con qué? ¿Y qué partido ocupó la Jara Burgos ahí para ser contrincante de Balaguer? La Jara Burgos tenía un partido. Uh-huh. El partido de la Jara Burgos se llamaba... El partido de la Jara se llamaba... Ajá. No recuerdo cómo se llamaba el partido de la Jara Burgos, pero no era un partido nada, porque fue un partido inventado. Fue para legalizar las elecciones. La Jara Burgos fue a las elecciones, era el candidato, él solo y su mujer, me imagino, porque no tenía nadie, y Balaguer le ganó a él. Eso fue en el 74. Eso fue 74-78. El 74 al 78. Ok. Ya en el 78 la cosa cambia, porque en el 78 todos los partidos, todos se ponen de acuerdo y sacan a Balaguer del poder. Todos los partidos. Ok. ¿Para qué entonces? ¿Para cuándo es que surge la Banda Colorada? Ok. La Banda Colorada. Está muy bien. Yo estaba escribiendo ese día. Póngase para acá, para que usted me escuche. La Banda Colorada fue en el 70. Pero estamos grabando. Sí. La Banda Colorada fue en el 70. Sí, señores, este hombre muy querido. La Banda Colorada, porque... Escúcheme, Parreño, este hombre muy querido. Estamos parados aquí y son cantidades de personas que se han detenido a saludarlo. Así que no solo ustedes se están documentando, sino muchas personas que se han detenido a escuchar. Déjame definir el problema de la Banda Colorada, porque la Banda Colorada no fue la primera. La Banda Colorada fue la segunda. Ajá. La primera banda que se formó aquí se llamó la Banda de Fascineroso. La Banda de Fascineroso. Encabezada por Ramón Pérez Martínez Macorís. ¿Con Macorís? Macorís. El ingeniero Ramón Pérez Martínez, que venía de ser un dirigente de la Línea Roja y claudicó a los principios revolucionarios y vino y se puso al lado del balaguerismo y lo usaron, y él fue
quien conjuntamente con Peri Peri y Nibalseja, dos generales que en aquellos tiempos eran dos asesinos. Wow. Dos asesinos, el pueblo lo sabe, que en su mayoría eran quienes acababan con los revolucionarios. Peri Peri y Nibalseja. Y esa banda de Fascineroso se ocupó de buscar jóvenes, incluso dentro de los mismos partidos de izquierda. Hubieron jóvenes que por salvar su vida claudicaron a los principios y se metieron a la banda. Ok. Se metían a la banda. Entonces esa banda ocasionó muchos muertos, porque esa banda mató los 5 del club de J. Díaz en los Guandules. Los 5 mártires. Los 5 mártires del club de J. Díaz. Sí. Esa banda mató 3 Guachupitas. Esa banda mataron gente donde quiera. Es una banda de Fascineroso, encabezada por Pérez Martínez, por Boca de Hierro, hay muchos que están vivos por ahí, les sabía el nombre a muchos, por el Ombligú. Sí. El Ombligú, que era un asesino de la banda. ¿Eran militares? Esas personas No, que eran paramilitares. Paramilitares. Ellos eran civiles armados, al servicio del gobierno. apoyados por los militares. Siga. Esa banda perseguía a los jóvenes en los barrios. Esa banda, esos jóvenes progresistas, esos muchachos que estaban en los clubes, esa banda mató muchos jóvenes. Esa banda era la banda de Fascineroso. Okay. Esa no era la banda colorada. La banda colorada se forma en el 74. En el 74, la banda colorada la conformó un síndico llamado Papi Estrella. O sea, un civil. Un síndico, era síndico. Papi Estrella. Formó ese grupo también de jóvenes del Partido Reformista y formaron la banda colorada. La banda colorada eran personas que andaban con bandera colorada, roja, que también era otro grupo de Fascinerosos, porque también esa banda lo que se dedicaba era a azotar a los jóvenes en los clubes, a azotar a los revolucionarios, a azotar a los universitarios, al pueblo, a la gente que ellos sabían que tenía una concepción revolucionaria, esos jovencitos, porque este país era revolucionario. Este país era un país de hombres y mujeres pensantes, gente de principios, gente que pensaban en la patria, gente que pensaban en la nación, gente que pensaban en la libertad y en la independencia. Y esa banda contrarrestaba a esos luchadores. Esa es la banda colorada. La banda colorada era compuesta por personas civiles que se identificaban con el gobierno, ¿verdad? Claro, con personas, y luego pasó, después de estar en la mano de Papi Estrella, pasó entonces a la hermana del doctor Joaquín Balaguer, que pasó a doña Emma Balaguer, que era donde esa banda colorada cobraban. Ella era la que le pagaba a esos jóvenes que estaban en la banda colorada. O sea, a ver si usted me ayuda, Parreño. La banda colorada que nosotros conocimos, es la que él está diciendo ahora, en el 74. Sí. O sea, esa es la colorada. La banda colorada que se dedicaba a extorsionar y a matar jóvenes en los barrios fue en un momento determinado dirigida por una hermana del doctor Joaquín Balaguer. Sí, ellos cobraban, el quien le pagaba a ellos era doña Emma Balaguer. Doña Emma Balaguer. Sí. O sea, prácticamente legalizaron esta banda, ¿verdad? Sí. Porque el gobierno le pagaba. Sí, claro, ellos cobraban. Ok. Sí. Y en los barrios, ¿hubieron personas que se destacaron como miembros de esta banda que usted conoció? Sí, claro, hubieron jóvenes que se destacaron. Por lo menos en Guachupita había un joven, en ese tiempo era joven, llamado Papicín, que era de la banda colorada. Estaba el compadre mío, el Lobo, que era de la banda colorada. Estaba Natera, habían personas, algunos de ellos fueron revolucionarios, claudicaron, y algunos no. Algunos decían que ellos lo que hacían era que cobraban, pero le hacían el papel a la represión. Ok. ¿Estaba consciente el pueblo, la población, la barriada, de la función que hacía un miembro de la banda colorada? Sí, claro, la repudiaban. Donde quiera que iba el pueblo lo repudiaba.
Sí. Claro, claro. Sabían que eran asesinos. Sí, claro, y cuidaban a sus hijos. Mira, cuidado, que por ahí viene la banda colorada. Porque ellos operaban mayormente en tiempos electorales. En las elecciones, cuando llegaba la banda colorada, eran enfrentamientos que se daban. Aquí en el 74, cuando el Acuerdo de Santiago, ahí en el puente de la 17, hubo un enfrentamiento grandísimo con la banda colorada, que estaba dirigida por Papi Estrella, y tenían incluso unos revólveres que en la cacha tenían a Papi Estrella. Esos revólveres se los daba a Papi Estrella, a la banda colorada. Síndico. Síndico del Partido Reformista. Después de Guarionel Lluveres. Tenían... No, síndico no, porque ya no. Es que ya hay 4 municipios, está dividido. La capital, antes el síndico era hasta La Victoria, hasta Villamella, hasta Guerra, eso era toda la capital. Sí. Sí. Perdón. Tenían la imagen de Papi Estrella, los revólveres que utilizaban los miembros de la banda colorada. La banda colorada. Wow. En la cacha. Ok. Entonces, Parreño creció bajo ese principio defensor de la patria. Claro. Me integré al movimiento revolucionario muy joven. Después que pasó la guerra, yo seguí los pasos del movimiento revolucionario. Ahí estuve hasta que tuve mi familia, luego emigré a Estados Unidos. Y ya cuando vine, ya ahí cambié la idea por razones de seguridad. Parreño, vamos ahora un poco a lo personal. Aproximadamente cuando usted decide emigrar a los Estados Unidos, ¿qué edad usted tenía? Cuando yo me voy a los Estados Unidos, yo tenía 32 años. 32 años. Sí, 32 años. ¿De qué forma usted decidió que iba a llegar a los Estados Unidos? Bueno, mira qué sucede. Yo era militante o dirigente del PRD. Dirigente del PRD. Sí, yo en Guachupita duré 10 años siendo secretario general de la Juventud PRDista. PRDista, encabezada por Peña Gómez. Primeramente, antes de estar en el PRD, fui dirigente del Flavio Suero, que estaba dirigido por el Movimiento Popular Dominicano. Ajá. Eso es el MPD. El MPD. De ahí ya metió en familia, quise legalizar mi vida, llevándome de consejo, porque a la mayoría de los que fueron dirigentes los mataron del MPD, porque a ese fue el partido que más gente le mataron en los 12 años. Decidí irme a través de un amigo llamado Aridio García de León, que fue un dirigente nacional y fue un gran funcionario del PRD. Éramos amigos y me dijo que no fuera en el PRD y yo me fui para el PRD en el 77. Ajá. En el año 77 yo entro como militante del PRD. Bueno, y en el 78 el PRD gana. El PRD dura 8 años en el gobierno. 4 años de don Antonio Guzmán Fernández y 4 años de Salvador Jorge Blanco. Ok. Cuando el PRD pierde, en el 86, el PRD pierde en el 86. Ajá. Porque el PRD duró del 78 al 82 y del 82 al 86. Ok. El PRD pierde las elecciones en el 86. Yo en ese tiempo trabajaba en obra pública, trabajé en el ayuntamiento, y yo al ver que por contradicciones políticas del PRD, ellos primero permitieron desempolvar ese cadáver que estaba ya putrefacto de Joaquín Balaguer, que ya había salido del poder 12 años, y ellos lo prefirieron porque quien prefirió retornar a Balaguer fue el PRD. Ajá. Claro, por la contradicción entre Salvador y Jacobo Magluta. Y Salvador, por no darle la oportunidad a Jacobo Magluta, prefirió que Balaguer volviera y retornara al poder. Okay. Eso fue así. Eso fue contradicción del PRD, y los PRDistas que también lo saben, que el PRD fue culpable de que Balaguer volviera al gobierno. Al Balaguer volver en el 86, yo
quedé una sin empleo y otra ya pensando. Decepcionado, se puede decir. Decepcionado, Políticamente ¿no? Y hablando. asustado también. Ah, ok. Porque venía de nuevo Balaguer, aunque vino con otra temática. Porque Balaguer se reivindicó. Ajá. Porque las cosas hay que decirlas como son. Balaguer en sus 10 años, a Balaguer la sociedad dominicana le permitió en 10 años de reivindicarse. Y hoy en día Balaguer se menciona como un buen líder. Como un padre de la patria. Realmente los últimos 10 años lo ejerció como tal. Sí, porque las cosas hay que decirlas como son. Balaguer en los 10 años vino con una temática diferente, no había crimen, vino gobernando. Desapareció la banda colorada. Claro, sí. En los 10 años no hubo banda, en los 10 años no hubo cuerpo represivo. Los 10 años fueron 10 años porque ya el PRD había instaurado una auténtica democracia. Okay. Y ya Balaguer tenía que gobernar bajo esa tesitura. No podía cambiar el estilo porque ya la democracia dominicana estaba consolidada en República Dominicana. Ok.